Literatura y café con Alejandra Cruz Castillejo, Aura Guerra Artol, Esther Paredes, Gerardo María Giraldo Peri, Jorge Eliezer Triviño Rincón, Mauricio Sánchez Ruiz, Oscar Díaz Betancur, Tiffany F. Cárdenas, Zuleima Virgües. Nos reunimos como cada 15 días en la cafetería de siempre para sumergirnos en el infinito mundo de la literatura, interpretando obras de escritores nobles hispanoamericanos y conversando sobre la obra y el legado de aquellos maestros que marcaron nuestras vidas. Acompáñenos, amantes de la literatura, con una deliciosa taza de café y con sus auriculares puestos para que puedan disfrutar de esta maravillosa experiencia. Bienvenidos amigos del arte a este su espacio de cultura. Les habla Alejandra Cruz. Hoy tenemos como invitado al escritor Felipe de Jesús Rodríguez, desde México, autor del libro Despertar, Protectores de la Noche. Antes de escuchar a nuestro invitado literario, daremos paso a las efemérides literarias de la segunda quincena de septiembre. Para este mes, entre otras, mencionaremos algunas efemérides de escritoras y escritores. Nacimientos. El día 5, pero de 1914, nace Nicanor Parra, poeta chileno, creador de la llamada antipoesía. A continuación, un corto poema de este escritor. La poesía morirá. La poesía morirá si no se la ofende. Hay que poseerla y humillarla en público. Después se verá lo que se hace. Cambios de nombre. A los amantes de las bellas artes hago llegar mis mejores deseos. Voy a cambiar de nombre a algunas cosas. Mi posición es esta: el poeta no cumple su palabra si no cambia los nombres de las cosas. ¿Con qué razón el sol ha de seguir llamándose sol? Pido que se llame Misifus. El de las botas de 40 leguas. ¿Mis zapatos parecen ataúdes? Sepan que desde hoy en adelante los zapatos se llaman ataúdes. Comuníquese, anótese y publíquese que los zapatos han cambiado de nombre. Desde ahora se llaman ataúdes. Bueno, la noche es larga. Todo poeta que se estime a sí mismo debe tener su propio diccionario, y antes que se me olvide, al propio Dios hay que cambiarle nombre, que cada cual lo llame como quiera. Ese es un problema personal. El día 14, pero de 1920, nace Mario Benedetti, uno de los más importantes escritores uruguayos del siglo XX. El día 15 de 1890 nace Agatha Christie, escritora de novelas policíacas de suspenso y creadora de algunos de los detectives más famosos de todos los tiempos. El día 17 de 1580 nace Francisco de Quevedo, literato español del siglo de oro. Es autor de la popular novela picaresca Historia de la vida del buscón llamado Pablos, ejemplo de vagabundos y espejo de tacaños. Coincidencialmente, en 1645, el día 8 de septiembre, muere Francisco de Quevedo. En cuanto a fallecimientos, el día 14 de 1321 muere Dante Alighieri, poeta italiano. Su gran obra, La Divina Comedia, es una de las novelas fundamentales de la historia de la literatura. El día 23
Muere en 1973 Pablo Neruda, político y poeta chileno, Premio Nobel de Literatura en 1971. Y hasta aquí las efemérides del mes de septiembre. Felipe de Jesús Rodríguez es un escritor independiente de origen mexicano. Nació en la Ciudad de México en febrero de 1985. Su trabajo como escritor ha sido desarrollado desde su juventud, incluyendo círculos de lectura y diversos grupos de escritores. En 2018 publicó su primera novela, Despertar Protectores de la Noche. Es escritor de microrrelatos, narrativas y cuentos de tintes oscuros, con temáticas sobrenaturales basadas en leyendas de origen mexicano y la tradición hablada de diferentes partes del país. Actualmente trabaja en un nuevo libro, a la par de su trabajo como microcuentista. Ahora escucharemos un poco de su experiencia literaria en su propia voz. Hola, soy Felipe de Jesús Rodríguez. Soy un escritor independiente de origen mexicano. Nací en la Ciudad de México en 1985. Mi trabajo como escritor ha sido desarrollado desde la juventud, incluyendo círculos de lectura y diversos grupos de escritores. En 2018 publiqué mi primera novela, Despertar Protectores de la Noche. Soy escritor de microrrelatos, narrativas y cuentos de tintes oscuros, con temáticas sobrenaturales basadas en leyendas de origen mexicano y la tradición hablada de diferentes partes del país. Actualmente trabajo en un nuevo libro y continúo mi trabajo como microcuentista. Ahora que ya conocemos más acerca de nuestro invitado de tierras mexicanas, ha llegado el tiempo de escuchar sus obras narrativas, interpretadas por nuestros locutores. Milo, autor Felipe de Jesús Rodríguez. La luna brillaba en todo su esplendor. Ya se sentía el verano alejarse junto con su calor insoportable, dando paso a la frescura nocturna del otoño. Josué había tomado la decisión de que ese fin de semana necesitaría un poco de paz y aire fresco para continuar con su escritura. Así que decidió aislarse en una alejada cabaña a las afueras de la ciudad. En el lejano lugar solo se escuchaba el canto de los grillos, el concierto de las ranas que paseaba en el río cerca de la cabaña y el crujir de la madera mientras era consumida por el fuego. Milo permanecía bajo la silla donde Josué no podía dar rienda suelta a su imaginación. De pronto, un ruido en el exterior rompió la armonía de la noche. Milo levantó las orejas y después de un gruñido levantó su enorme cuerpo y comenzó a olisquear cerca de la puerta. El lomo del enorme perro blanco se erizó, manteniéndose alerta de lo que afuera estaba sucediendo. Josué se levantó y se asomó por la ventana, esperando encontrarse con algún animal salvaje o tal vez algún turista perdido, el cual hubiera hecho que su enorme perro se alertara como lo había hecho. Sin embargo, la luz de la luna no permitió que viera nada más que el vuelo del vestido blanco y la cabellera mecida por el viento de una hermosa mujer. El corazón de Josué dio un salto y, como si estuviera hipnotizado por aquella aparición, se acercó a la puerta, abrió y salió al porche. Afuera todo era silencio, no más grillos, no más ranas, ni siquiera el sonido del agua corriendo por el río rompía aquella burbuja. Josué sentía una atracción lasciva hacia aquella aparición. Su mente se había nublado con pensamientos de todo lo que podía hacer con tan bella mujer. Hasta el momento en que Milo emprendió el ataque, solo pudo ver su pelaje cruzar a su lado y dirigirse hacia aquella mujer,
quien al ver que el animal no se detenía, pronto se envolvió en llamas y, convertida en una esfera ígnea, se alejó entre los árboles, iluminando los troncos a su paso. Josué salió de su trance en el momento en que un grito desgarrador, mezcla de una mujer y alguna bestia, se oyó al interior del bosque, al tiempo que el chillido de Milo hacía que todo el ambiente volviera a la normalidad. El escritor se internó al bosque, corriendo en la dirección de donde habían alejado. Gritaba el nombre de su amigo, hasta que una silueta blanca apareció tras un monte. Tenía su pelaje totalmente lleno de sangre, y el hocico sostenía la cabeza de lo que parecía una cabra con cabellera de mujer. Ahora el hombre tenía una buena historia que escribir. La promesa. La noche era lluviosa. El sonido del golpeteo de las gotas azotando en el techo apenas y permitía escuchar lo que charlaban dentro de la humilde casa de adobe y madera. Hacía no más de 2 horas, Pedro había despedido a doña Ernestina, la partera del pueblo. Ella había ayudado en la labor de parto de Jacinta, su esposa, quien después de horas de quejidos y gritos ahogados había logrado traer al mundo a un pequeño varón. Pedro era el padre más orgulloso. Ansiaba la llegada del alba para correr a casa de sus padres y contarles que había nacido su primer vástago. Sería el orgullo de su padre, y qué decir de los padres de Jacinta, el primer varón en la familia llena de mujeres que más que bendiciones lo veían como un mal presagio. Nunca se percató del momento en que la lluvia había parado. Jacinta, por su parte, seguía dormida. De pronto, el sonido de algo corriendo sobre el techo hizo que Pedro se pusiera en alerta y ella se despertara nerviosa. Una risa burlona resonaba en los pequeños cuartos. Pedro corrió a cerrar la ventana al tiempo que vio una sombra moverse en la oscuridad. Se detuvo un segundo, inhaló profundamente para contener el miedo y se dirigió hacia el otro cuarto para cerrar la puerta mientras le gritaba a Jacinta que no soltara al bebé. Parecía que el techo se vencería en cualquier momento con lo que sea que estuviera acechando en afuera. Pedro abrazó a Jacinta y se arrinconaron cerca del fogón. De pronto, Jacinta besó a Pedro. Sus ojos estaban llenos de tristeza y una lágrima corría por su mejilla. Él intentó moverse, pero su cuerpo estaba totalmente inmóvil. Ella se acercó a la puerta, la abrió y se acercó a su recién nacido. Por el umbral ingresó arrastrándose el torso desnudo de una mujer empujándose con sus manos. Su rostro tenía las cuencas de los ojos vacías. Lamía la comisura de sus labios como quien espera por un manjar. Perdón, Pedro, pero prometí a mi madre que si me ayudaba a casarse contigo, nuestro primer hijo sería de ella. Mi madre cumplió su promesa. Es el momento que cumpla la mía. Jacinta entregó el bebé al monstruo. Este lanzó un frenético grito y clavó sus colmillos en el pecho del bebé, quien lloró por unos cuantos segundos hasta que su vida desapareció.
La Tlahuelpuchi salió de la casa dejando al matrimonio solo. Pedro seguía sin poder moverse y Jacinta se sentó al lado del fogón acariciando el pecho de su amado. Diremos que falleció mientras dormía. Total, siempre podré darte más hijos. Autor Felipe de Jesús Rodríguez. Texto narrado por el locutor y escritor manizaleño Jorge Eliezer Triviño Rincón. Ojalá. Siempre me ha gustado escuchar el sonido del viento, corriendo entre las hojas de los árboles. Es una sensación relajante estar debajo de ellos, viendo su movimiento, mientras algunos rayos de sol intentan penetrar entre los pequeños recovecos que se forman con la cadencia de las ramas. ¡Qué ironía! Las hojas hoy se sienten más tristes de lo normal. Aún está allá arriba un ave viéndome con curiosidad, y de vez en vez trina. Tal vez intentó advertirme. Lamentablemente, no la entendí a tiempo. Aún así, el sonido es hermoso, a pesar de que cada segundo se escuche más lejano. Al girar un poco la cabeza, me encontré con una ardilla que se asomaba por un orificio del tronco del grueso árbol. Corría, sosteniéndose con sus pequeñas garras a la corteza. Mi hermanito dice que las ardillas no son más que ratas con exceso de pelo. Y tal vez tenga razón. Aunque de todas maneras, es curioso verlas saltar entre las ramas y después bajar a las mantas de picnic para robar algo de comida de los visitantes que osan ingresar a su territorio. Hoy solo me ve con pena. Bajo mi cuerpo, el césped se ha convertido en una especie de alfombra verde y fresca. Creo que está a punto de anochecer. Lo supongo porque un tímido grillo ha comenzado a cantar cerca de mi oído desde hace un instante. Es todo un concierto, digno de escuchar a la luz de las luciérnagas que empiezan a brillar alrededor. Lástima, la escena no podía ser perfecta. El ruido de los pasos corriendo mientras se alejan del lugar, acompañado de risas burlonas y frases ofensivas, ensuciaron la belleza del concierto que se orquestaba en ese instante. Un absceso de tos ha terminado de romper el equilibrio del mágico instante. La sangre sigue brotando de mi boca y nariz. Siento que corre hacia mis pulmones, y ellos intentan sacarla a como dé lugar. El dolor de los huesos rotos, a base de palos, empieza a desvanecerse. Hace frío. Las lágrimas han comenzado a surcar mis mejillas, trayendo con ellas la conciencia. Ya no podré probar la deliciosa sopa de mamá. Tampoco cumpliré el sueño de papá de verme convertido en un gran médico. Me perderé el campeonato de fútbol de mi hermanito. Espero que no olviden sacar a pasear a Max todas las noches. Y que se den cuenta de que el vecino al que le dicen el loco se tranquiliza al acariciarle tras las orejas. Él no es malo. Espero que Manuel me perdone por no llegar hoy a nuestra cita en casa de sus padres.
Hoy les diríamos que somos novios. Ojalá que la vida ponga en su camino a otro chico que lo ame, aún más de lo que yo lo hago. Espero que mis compañeros de clase se den cuenta de que amar no es malo. Lo malo es quitarle los sueños a alguien solo por ser diferente a ellos. Ojalá. Autor: Felipe de Jesús Rodríguez. En la voz de Tiffany F. Cárdenas. A nuestra apreciada audiencia, queremos recordarles que pueden comunicarse con nuestro equipo, comentarnos desde donde nos escuchan y retroalimentarnos a través de nuestras redes sociales que mencionamos a continuación. No olviden seguirnos en Instagram como @radio_poesía, en YouTube y Facebook como Radio Poesía, y ahora también pueden encontrarnos en TikTok como @radio_poesía. Esto ha sido todo por hoy en Literatura y Café. Gracias por acompañarnos. Escuche todos nuestros capítulos en Spotify, Google Podcast, Pocket Cast y Radio Public, o envíanos un mensaje de voz a través de https://anchor.fm/literatura y café. Los acompañamos en este capítulo Óscar Díaz Betancourt desde Armenia, Colombia, capital del paisaje cultural cafetero, en el guión, edición y producción. Aura Guerra Artola, un alma escribiente. Soy escritora nicaragüense, gastrónoma, mercadóloga y en el equipo de locución desde Alberta, Canadá. Alejandra Cruz Castillejo, poeta y cuentista, miembro del consejo editorial de la revista literaria Comuya, directora de la formación literaria en Club Gramata, residente en Michoacán, México. Esther Paredes, del equipo de locución desde Ciudad de México. Soy Gerardo María Giraldo Pérez, el poeta de la Edad de Oro desde San Pelayo, Córdoba, en Colombia. Jorge Eliezer Triviño Rincón, escritor en el equipo de locución, emitiendo desde la ciudad de Manizales, Caldas, Colombia, la ciudad de las puertas abiertas en América. Mauricio Sánchez Ruiz, Mausa, desde Santander, Colombia, escritor y poeta costumbrista. Tiffany F. Cárdenas, narradora oral, escritora de lo terrorífico y lo fantástico, desde Ciudad de México. Soy Zuleima Virúes, docente venezolana, residenciada en la ciudad de Cuenca, Ecuador, amante de la literatura, de la escritura y de la lectura, de las artes y la cultura en general. Literatura y Café, un espacio para amantes de la literatura.